Jóvenes, continuamos entonces en la segunda clase. Los siguientes artículos es inseminación artificial indebida, que se establece en el 182 al que por medio de la violencia física o moral o por engaño realiza una mujer inseminación artificial, se le aplicará prisión de 2 a 6 años. La pena se aumentará hasta en la mitad, además, si la inseminación se hace a una menor de edad. Fundamentalmente, este delito viene asociado a las nuevas tendencias actuales, donde la ciencia y la técnica ha aumentado mucho y ha permitido que aquellas parejas que antes tenían imposibilitado tener descendencia o tenían muchas problemáticas para tenerlo, ahora pueden recurrir a este tipo de prácticas de inseminación e incluso más allá a las denominadas utilización de los vientres de alquiler y estas cuestiones tan de moda hoy en las cuestiones civiles de reproducción familiar. Para ello, el legislador entonces tuvo que establecer sobre la voluntariedad de que las personas tienen que estar conscientes de que van a ser padres. Puede ser un error, pero deben estar conscientes, y fundamentalmente la madre debe estar consciente de que va a gestar a una criatura. Por tanto, todo lo que haga en contra de su consentimiento por medio del engaño debe estar protegido en el código. Seguidamente tenemos otra de las grandes complejidades: abuso sexual. Comete el delito de abuso sexual el que ejecute, haga que ejecute u obligue a observarle un acto sexual sin el propósito directo o inmediato de llegar a la cópula con un menor de edad o con una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Fundamentalmente, ¿qué establece este delito? Hace una separación del delito de violación, o sea, la persona no tiene que tener intención de llegar a la cópula, pero debe establecerse un proceso donde obligue a observarle un acto sexual, a presenciar el acto directamente. ¿Quién? ¿Una menor de edad o una persona incapaz? Entonces tenemos una definición: mayor de edad con una menor de edad, el hecho de no tener relaciones sexuales con esa persona, sino obligarla a observar estas relaciones sexuales, constituye un delito de abuso sexual. Se le impondrá una pena de 3 meses a 1 año de prisión cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad. Si el objeto pasivo es menor de 12 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, se le aplicará una pena de 2 a 6 años de prisión. Cuando se emplee la violencia, la pena será de 2 a 8 años de prisión. Tratándose de los actos en los casos sancionados conforme al párrafo 3º y 4º, este delito se perseguirá de oficio. Aquí se establece un criterio que se denomina un requisito procesal de perseguibilidad, que se establece muchas veces para los delitos de violación. Debe denunciar o debe conocerse de la violación, pero la persona debe denunciar a su familia o sus tutores en el caso de que sean menores. En este caso muy concreto, en los apartados donde fundamentalmente si el sujeto pasivo es menor de 12 años y donde se emplee violencia, automáticamente que tenga conocimiento la autoridad pertinente en cualquier forma en la que tenga conocimiento, por tanto será perseguible de oficio. No se puede establecer esa denuncia previa a un involucrado directamente, separando esto sí de la parte de la violación. El estupro al que tenga cópula con una persona menor de 18 años pero mayor de 16 obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará una prisión de 1 a 4 años. Creo que esto anteriormente lo expliqué cuando estábamos en la parte general de las cuestiones que se estaban protegiendo. Fundamentalmente viene siendo el legislador para proteger esa capacidad de manipulación que pueden tener las personas mayores sobre los niños o niñas, porque realmente el rango es muy pequeño,
de 16 a 18 años que no tienen una madurez específica y no tienen un pensamiento cognitivo sobre lo complejo de la realidad o la vida humana, se establece entonces un delito como este para proteger ese espacio. Si el sujeto pasivo es mayor de 12 años pero menos de 16 años, se aumentará una mitad la pena anterior. Cuando la edad de la gente supere los 15 años o más, la edad del sujeto pasivo, se aplicará el doble de la pena establecida en el párrafo anterior. O sea, si estamos de 16 a 32 años, entonces estamos en un delito de 2 a 8 años de privación de libertad. Está protegiendo esa separación, ese pensamiento superior malévolo en este caso, que puede establecerse contra la persona. Y en el 185 tenemos el delito de acoso sexual, al que solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, valiéndose de su situación de superioridad jerárquica. O sea, verbo rector, solicito un favor para mí o para un tercero. Pero ¿cómo solicito ese favor cuando yo tengo una posición de superioridad sobre alguien? Jerarquía puede ser laboral o desde el punto de vista de una estructura específica, comercial, mercantil o militar. Laboral, docente, o sea, personal docente que siempre tiene ese poder sobre su alumnado, sus estudiados. Doméstico o cualquier otra naturaleza que implique subordinación. Se le impondrá una sanción de 1 a 2 años. Si la solicitud de favorecer de naturaleza sexual se acompaña con la amenaza de causar a la víctima un mal, o sea, ya no te pido el favor para mí o para otro en esa posición de jerarquía, sino que además de eso establezco una amenaza de si no lo haces, diciendo lo que va a ocurrir, de causar a la víctima un mal relacionado con sus legítimas expectativas que pueden tener en el ámbito de su relación con su superior jerárquico, se le impondrá una prisión de 2 a 3 años. Yo, profesor, establezco con un estudiante, usted realiza este favor sexual y si no, no pasas de grado. Yo garantizo que no vas a aprobar de ninguna de las materias posibles. Grado de superioridad sobre usted y además va a tener usted un prejuicio específico. La sanción viene de 2 a 3. Si la persona ofendida es menor de edad, la pena de prisión será de 3 a 5 años. En caso de reincidencia, se impondrá una prisión de 2 a 7 años. Aquí hay un elemento de reincidencia específico que contempla este Código Penal, en el cual en el apartado de calificación que tenga anteriormente, donde dice circunstancias agravantes o atenuantes, en ese caso, si se diera, tuviera que poner concurren las circunstancias agravantes, puesto que existe la residencia específica del párrafo 3 del artículo 185. En tanto, el marco penal ya no será iniciario, sino será el que continúe. Y ahí se establecen para estos delitos un grupo de disposiciones comunes. Solo se perseguirá por querella de parte de ofendido o su legítimo representante los delitos de abuso sexual. Cuando se trata de un delito de violación, su equiparación o la prevista en 181, inseminación artificial, ilegal o abuso sexual, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte en cualquiera de los siguientes casos, o sea, en violación, equiparación, abuso sexual o inseminación, se establece una cuantía mayor de la pena, o sea, se aumentará hasta en una tercera parte o un tercio. Tener al agente parentesco consanguíneo, o sea, si lo hace un pariente directamente a la afectación, aumenta un tercio. 2. Cuando se realiza aprovechando el agente su cargo de servidor público o autoridad que ejerce sobre el ofendido, o fuere su maestro o ministro de culto religioso. Cuando se comete el delito aprovechado de la circunstancia de que el agente es profesional de la medicina o de sus disciplinas auxiliares, además de la pena de prisión de la autoridad judicial, podrá determinar la suspensión del ejercicio del cargo de oficio, estableciendo aquí una sanción subsidiaria. Si lo anterior establecemos es un médico, es algún personal de la salud que puede, por determinado acceso a fármacos, por determinado acceso de superioridad o por la incapacidad que puede tener
una paciente en un centro hospitalario se aprovecha para cometer cualquiera de estas conductas, entonces de manera accesoria a la sanción de prisión provisional de prisión que se le ponga, se le podrá poner la suspensión del ejercicio profesional hasta 5 años. Siempre entendiendo que esta sanción se cumple después de que se cumple la prisión de libertad o si no es privado de libertad durante ese tiempo. Caso de la fracción 1 de este artículo, donde sea un parentesco, además de la pena prevista, se le privará al sujeto activo del ejercicio de la patria potestad. Automáticamente, la patria potestad, la tutela o la custodia de ese menor le es retirado ad initio en los supuestos donde eso se establece. Y el 188, la reparación del daño con excepción de delito de abuso sexual, comprenderá el pago de alimentos a la mujer y a los hijos si los hubiere con motivo del delito y se hará en la forma y término que fija la ley civil en los casos de divorcio, haciendo una extensión entonces a una nueva normativa diferente para que se establezca esta parte de la reparación del daño. Con esta parte terminamos entonces con lo que es normal de desarrollo de relaciones sexuales y próximamente empezamos con la familia.